Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana de domingo y vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo capítulo 25. Vamos a ver de los versículos 14 en adelante. El tema de hoy se llama Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echen en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesús nos habla acerca del reino de los cielos, que es semejante a un hombre, y este hombre es figura de Dios. Y dice que se fue lejos. Esto es figura de Jesús, que se fue de la tierra al cielo y volverá. Llamó a sus siervos, esos somos nosotros, y les entregó sus bienes. Esto se refiere a la riqueza. Y nos dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al último le da 1. Para que se dé una idea de qué está hablando, un talento era una moneda que se manejaba en la época de Jesús. Un talento equivalía a 21.600 gramos de plata. Esto equivale a 21 kilos de plata. Hoy en día investigué y 1 kilo de plata vale 800 euros. 1 euro está en 24 pesos, lo que significa que 1 kilo de plata equivale a 19.392 pesos mexicanos. Por lo tanto, nos dice la escritura que al primero le dieron entonces 2.036.000 pesos, al segundo 814.000 pesos y al tercero 407.000 pesos. Ahora, es importante que recuerde que a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad. La palabra capacidad en el diccionario significa conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes. Aptitudes va con P, especialmente intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo. Es el conjunto de cualidades y aptitudes especialmente intelectuales. Esto quiere decir que Dios les dio
de acuerdo a lo que cada uno podía hacer, de acuerdo a las habilidades que Dios les había dado. A ninguno le dio más de lo que podía hacer y tampoco le dio menos de lo que podía hacer. Aquí vamos a encontrar un principio de vida. Primero, no todos somos iguales. No podemos hacer lo mismo que otros pueden hacer. Por eso cuando nos comparamos con otras personas, nos frustramos o queremos lograr lo que otras personas han logrado y resulta que tal vez usted puede hacer más o puede hacer diferentes cosas que la persona con la que se está comparando. Por ejemplo, no todos tenemos la capacidad o la habilidad de tocar un instrumento. No todos podemos hablar otro idioma. No todos sabemos hacer negocios o no todos aprendemos un oficio. Ahora, yo quiero pensar que cuando el hombre les dio el dinero, les dijo, miren, me voy a ir lejos, pero aquí les voy a dejar a cada uno una cantidad de dinero para que la trabajen, para que pongan un negocio, para que emprendan algo. Lo que fuera, pero lo principal era para que no estuvieran sin hacer nada, porque de lo contrario se morirían de hambre. En el ejemplo que el Señor Jesús está dando, dice que al que le dio 5 fue y ganó otros 5. Al que le dieron 2 fue y ganó otros 2. Estos 2 primeros, si usted se da cuenta, aplican el principio bíblico de la multiplicación. Esto es real en el reino de Dios. Vaya conmigo a Marcos, capítulo 6, versículo 41. Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Vea cómo Dios, en este caso el Señor Jesús, alimentó una multitud con solo 5 panes y 2 peces. Y luego dice la Escritura que al que había recibido un talento fue y lo enterró. Ahora, estamos hablando que a cada uno se le dio una cantidad de dinero. Usted no va y entierra el dinero. Ya si tan mal está de la cabeza, va y se lo gasta por lo menos. ¿Por qué este hombre solamente le dieron un talento y fue y lo enterró? La respuesta está en el versículo 26. ¿Qué dice? Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Fíjese, 2 cosas, era malo y negligente. La palabra negligente significa que es una persona que no pone cuidado en lo que hace, que no se aplica, en especial en el cumplimiento de una obligación. La negligencia, de forma general, se refiere al descuido o falta de cuidado. Debemos de prestar atención porque en algunas cosas y en algunas áreas de nuestra vida hemos sido negligentes y especialmente en la vida espiritual. Entonces, esto quiere decir que no era que el hombre no pudiera negociar o trabajar el dinero, sino que no puso cuidado en lo que se le dio y en lo que se le dijo que hiciera. Porque recuerde que si él les repartió los bienes, si él les repartió dinero, les tuvo que haber dicho para qué era el dinero. Ahora, vamos a observar las características de las personas negligentes. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro. Le dice que lo conocía como alguien duro, o lo que podemos pensar que era sinónimo de malo. Pero eso no era cierto, ya que le había confiado 407,000 pesos para que los trabajara. Luego le dice que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Cosechas, le estaba diciendo, donde no siembras. ¿Quién puede cosechar algo si primero no ha sembrado?
Eso quiere decir que el hombre al que se refería el siervo de la nada hacía las cosas. Y así es Dios. Él de la nada creó las cosas, de lo que no existía lo llamó a la existencia. Dios dijo, hágase la luz, y habló a lo que no existía y lo trajo a existencia, y la luz fue hecha. Lucas 1:37 nos dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Luego le dice, número 3, tuve miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Es la pregunta, de invertir el dinero que no era suyo. Si el hombre que se lo dio desde el momento sabía que corría el riesgo de que fracasaran, pero no podía ser así, ya que a cada uno le dio de acuerdo a lo que sí podían hacer. Este hombre sabía que él podía multiplicar el único talento que le dieron. Recuerde que el miedo también, aquí lo menciona, y el miedo no proviene de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo es una de las mejores armas que Satanás utiliza para paralizarnos. Nos llena de confusión, nos paraliza, no nos deja actuar, pero realmente el siervo solo se está justificando, porque recuerde que estamos viendo las características de los negligentes, todas las cosas que alguien negligente puede decir. Y entonces dice, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Pero en el verso 27, el hombre vemos cómo le paga de acuerdo a su negligencia. Por tanto, le dijo, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vea qué tremendo. Ahora, si nosotros aplicamos a la vida cristiana lo que hemos oído, nos encontramos y podemos decir que el negocio de Dios, por llamarlo así, es el Evangelio, la predicación del Evangelio. Dios nos entregó el mejor bien de Él, a su Hijo Jesucristo, para que todos vayamos y prediquemos el Evangelio a otros, ya que ahora a nosotros nos toca ganar almas para Cristo, como lo dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28. Vaya conmigo. Jesús dijo estas palabras, versículos del 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea, Dios nos dio la capacidad de poder hacerlo, y tal vez unos ganarán más almas que otros, pero aún no podemos cada uno de nosotros quedarnos sin hacer nada como aquel siervo. Podemos ganar uno. Quizás el Señor a algunos les va a dar la habilidad de ganar 5, a otros 2, pero aunque sea uno, nosotros lo podemos hacer porque Dios nos ha dado esa capacidad. Observe que en la parábola no les dio la misma capacidad de dinero, pero sí les dio el mismo premio a los que fueron y ganaron. Vea, Mateo 25, versículo 20. Y cuando llegó, el que había ganado 5 le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vea, fue al que le dio más. Llegó el que había recibido 2 y le dijo, Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vea, lo mismo, las mismas palabras, el mismo reconocimiento, el mismo premio le dio al que hizo más como al que hizo menos. ¿Por qué? Porque
yo considero que en el reino de Dios no importa quién hace más o quién hace menos. Lo importante es que obedezcamos y hagamos lo que Dios nos está diciendo. A ellos se les dio el dinero para que lo trabajaran y lo invirtieran. Él no les puso condiciones de cuánto tenían que ganar o cuántas veces lo tenían que multiplicar. Dios nos ha dado esa capacidad de ganar almas para Cristo. Un alma que usted y yo ganemos para Cristo tiene un valor incalculable en el reino de Dios, ya que vale el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él dio su vida misma para darnos salvación y vida eterna. No enterremos el evangelio como aquel fue y enterró el talento. Muchos de nosotros hemos enterrado la palabra de Dios al quedarnos callados, al no compartir el evangelio predicándole a otros. El mundo se está perdiendo, la gente se está yendo al infierno sin salvación, están perdiendo la oportunidad de la vida eterna porque tú y yo hemos enterrado este talento que Dios nos ha dado. El problema es que el Señor va a volver otra vez y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio. Por eso Jesús dijo en una parte de los evangelios que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Usted podrá decirme, bueno, yo no lo predico, pero lo vivo. Y yo le voy a decir, eso es lo menos que podemos hacer, ya que vivir el evangelio nos hace como Cristo. La palabra de Dios dice que seamos santos porque Él es santo. La palabra nos enseña que somos la sal de la tierra, y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? No es más para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Así como a estos se les dio un talento, Dios nos ha dado a nosotros la encomienda de predicar el evangelio. Hay muchas formas de poder hacerlo. Aprenda un versículo o anótelo o regale un folleto. Hay formas de poder predicar el evangelio de Cristo. Yo le voy a dar un testimonio de una hermana en la congregación que con un tríptico que valía 2 pesos, creo, el fotocopiarlo, se lo regaló a una amiga que encontró en un supermercado aquí en la ciudad, y pasaron 2-3 años y en una ocasión esa amiga tuvo un problema y se acordó que la amiga le había regalado un folleto y fue y lo buscó 3 años después y lo encontró, y encontró el teléfono de la congregación. Ella llamó y yo recuerdo que ese domingo yo contesté y me preguntó a qué hora era el horario del culto, y yo le informé y ella llegó y escuchó el mensaje de la palabra, recibió a Cristo, y a través de ella su familia conoció al Señor, sobrinos, nietos, su mamá, y fue algo maravilloso. Y cuando supimos el testimonio de que por ese folleto que hacía 3 años le habían regalado atrás, ella había llegado a los pies de Cristo. ¡Wow! Vea, Dios es impresionante. Lo único que nosotros tenemos que hacer es no enterrar en la palabra de Dios. Vayamos y compartamos el evangelio. El Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente, no nosotros. Nosotros solo tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, si ellos creen o no, ya no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de ellos. Pero de esa manera nosotros vamos a poder ganar almas para Cristo. Y recuerde, Dios en su momento nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra de Dios dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque el evangelio de Jesucristo sigue siendo eficaz, porque valió la pena la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a orar esta mañana.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú nos has dado capacidad, inteligencia a todos, a cada uno, Señor, conforme a la capacidad que tú le diste. Pero todos podemos, Señor, de alguna manera, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de muchas formas. Señor, gracias, ayúdanos para que no enterremos los talentos que tú nos has dado, que todo lo que tú nos has dado, Señor, la familia, el trabajo, los bienes materiales, el dinero, Señor, lo podamos multiplicar y especialmente en el desarrollo de tu obra, porque todo lo que tú nos das, Señor, vuelve a ti. Te damos gracias y bendice a cada familia representada esta mañana. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga esta mañana y les invitamos a que nos hagan llegar sus diezmos y sus ofrendas. Gracias por su fidelidad. Gracias porque Dios ha sido bueno y nos ha ayudado a proveer para las necesidades de aquellos que trabajan en la iglesia y para la iglesia. Dios le bendiga. Muchas gracias.